Hay una frase que parece inofensiva, casi automática. Sale sin esfuerzo, como si fuera una simple descripción de la realidad. Siempre hago esto. La has dicho, más de una vez. Tal vez después de abandonar algo importante. Tal vez después de repetir un error que juraste no volver a cometer. Tal vez en ese momento exacto en el que sientes que, sin importar cuánto lo intentes, terminas exactamente en el mismo lugar. Y ahí está el problema. No en el autosabotaje, sino en la frase. Porque cuando dices, siempre hago esto, no estás describiendo un comportamiento. Estás declarando una identidad. Estás tomando un evento puntual, un patrón repetido, y lo estás convirtiendo en una etiqueta permanente. Sin darte cuenta, acabas de cruzar una línea invisible. Pasaste de esto ocurrió a esto soy. Y en ese momento, todo cambia. Porque tu cerebro no funciona como un observador neutral. No está diseñado para describirte con precisión objetiva. Está diseñado para mantener coherencia interna, para construir una narrativa estable sobre quién eres y luego protegerla a toda costa. No le importa si esa narrativa te limita, le importa que sea consistente. Así que cuando dices, siempre hago esto, tu cerebro no responde con duda, responde con obediencia. Empieza a buscar pruebas, a reforzar el patrón, a filtrar la realidad para confirmar esa historia. Cada fallo se convierte en evidencia. Cada intento fallido se suma al archivo interno que dice, ves, esto eres tú. Y cuanto más repites esa frase, más automática se vuelve la ejecución. Menos decisión hay, más identidad hay. Y lo más peligroso es que ya no luchas contra un hábito, luchas contra una identidad. Porque los hábitos se cambian, pero las identidades se defienden. Por eso el autosabotaje más destructivo no es el que rompe tu progreso, es el que se integra en tu autoconcepto, el que deja de ser algo que haces y pasa a ser algo que crees que eres. Ahí es donde te quedas atrapado, no en el error, sino en la historia que construiste alrededor de él. Y aquí está el golpe que necesitas entender. Tu cerebro no te está describiendo, te está programando. Cada vez que repites esa frase, no estás siendo honesto contigo mismo. Estás reforzando un guión interno que luego se ejecutará automáticamente. No es destino, es diseño. Y si fue diseñado, también puede ser rediseñado. El cerebro humano tiene una prioridad silenciosa que gobierna casi todas tus decisiones. Mantener coherencia con la historia que crees sobre ti. Esto se conoce como mantenimiento del autoconcepto. No es un mecanismo consciente. No te das cuenta cuando ocurre, pero está activo todo el tiempo, filtrando tus percepciones, ajustando tus decisiones y moldeando tu comportamiento para que encaje con la identidad que has construido. Funciona como un sistema de validación interna. Todo lo que haces pasa por un filtro invisible. ¿Esto encaja con quién creo que soy? Si la respuesta es sí, fluye. Si la respuesta es no, aparece resistencia. Si tu identidad interna dice, soy disciplinado, tu cerebro buscará acciones que confirmen eso. Si dice, soy inseguro, hará lo mismo. Y si dice, siempre me autosaboteo, entonces el sistema completo se organiza para cumplir esa expectativa. Aquí es donde aparece la trampa. No necesitas querer sabotearte. No necesitas decidirlo. Solo necesitas creer que eres ese tipo de persona. Y el resto ocurre solo. Esto es lo que convierte a la identidad en una profecía autocumplida. No porque haya algo místico en ello, sino porque tu sistema cognitivo trabaja activamente para reducir la disonancia entre lo que crees ser y lo que haces. Si hay incoherencia, el cerebro no siempre cambia la identidad. Muchas veces cambia el comportamiento para que encaje, incluso si eso te perjudica. Por eso alguien puede tener objetivos claros, motivación real,
incluso estrategias correctas, y aún así fallar en el momento clave. No porque no pueda, sino porque, a nivel profundo, no encaja con la identidad que sostiene. Y aquí es donde la frase «soy así» se vuelve peligrosa, porque no es una descripción, es una sentencia, una orden silenciosa que tu sistema empieza a obedecer sin cuestionar. Cuando dices «soy así», estás cerrando la puerta a la variabilidad, estás eliminando la posibilidad de cambio, estás convirtiendo algo dinámico en algo fijo, pero la realidad es otra. Hay una diferencia fundamental que casi nadie aprende a tiempo. Un comportamiento es algo que haces. Una identidad es algo que repites hasta creer que eres. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque si el autosabotaje es un comportamiento, puede ser analizado, modificado, reemplazado. Pero si es una identidad, será protegido. Aquí es donde entra la evidencia más poderosa contra esa creencia limitante: la neuroplasticidad. Tu cerebro no es una estructura fija, no está terminado, no es estático. Se reorganiza constantemente. Cada pensamiento repetido fortalece conexiones. Cada acción ejecutada refuerza circuitos. Cada interpretación consolida una narrativa. Eso significa que la identidad no está grabada en piedra, está siendo escrita en tiempo real, momento a momento, decisión a decisión. Pero hay un matiz importante. La neuroplasticidad no distingue entre lo que te beneficia y lo que te limita. Refuerza lo que repites, sin juzgarlo, sin cuestionarlo. Si repites, siempre hago esto, estás entrenando a tu cerebro para hacerlo cada vez con más facilidad. Si repites una nueva narrativa, ocurre lo mismo. El problema no es que no puedas cambiar, es que has estado practicando ser la misma versión, una y otra vez, sin darte cuenta, sin cuestionarlo, sin interrumpir el patrón. Y aquí es donde todo se vuelve claro. No necesitas destruir tu identidad actual, necesitas reescribirla, no desde la teoría, sino desde la acción. Porque la identidad no cambia con palabras vacías, cambia con evidencia repetida, pequeña, consistente, irrefutable. Y ahí es donde entra Kintsugi. Kintsugi es una técnica japonesa que consiste en reparar cerámica rota utilizando oro, pero no para ocultar la grieta, sino para resaltarla, para integrarla como parte del diseño. La pieza no vuelve a ser lo que era, se convierte en algo distinto, más fuerte, más valioso, más auténtico. Eso es exactamente lo que necesitas hacer con tu identidad. No negar tus fallos, no esconderlos, no luchar contra ellos como si fueran errores que deben desaparecer, sino integrarlos de forma consciente, hasta que dejen de definirte de manera limitante. Aquí tienes el protocolo. Paso 1. Nombrar. Deja de decir, soy así. Empieza a decir, hice esto. Parece un cambio pequeño, no lo es. Cuando dices, soy procrastinador, estás fusionando tu identidad con un comportamiento. Cuando dices, procrastiné hoy, estás separando la acción de quién eres. Esa separación es el primer corte en el patrón, porque crea espacio. Y donde hay espacio, hay posibilidad de cambio. No eres lo que hiciste, eres quien decide qué hacer después. Ese matiz cambia la dirección completa de tu vida. Paso 2. Integrar. El fallo no es una confirmación, es información, pero solo si lo tratas como tal. En lugar de usar el error como prueba de que eres así, úsalo como dato específico. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿En qué momento apareció la fricción? ¿Qué pensaste justo antes? ¿Qué evitaste? Este nivel de análisis transforma el autosabotaje en un sistema observable. Y lo que puedes observar, puedes modificar. La grieta deja de ser una debilidad, se convierte en un mapa, una guía precisa de dónde intervenir. Paso 3. Rediseñar. Aquí es donde la mayoría falla.
Intentan cambiar su identidad con afirmaciones vacías. Soy disciplinado, soy imparable, soy exitoso. Pero el cerebro no responde a aspiraciones, responde a evidencia. Por eso necesitas una declaración basada en acciones reales, no en deseos. No digas, soy disciplinado. Di, soy alguien que actúa incluso cuando no tiene ganas, empezando pequeño. Esa frase es creíble, es ejecutable, es comprobable. Y lo más importante, puede ser confirmada hoy. No necesitas convencer a tu cerebro, necesitas demostrarle algo distinto. Paso 4. Ejecutar todo se reduce a esto. Una acción, pequeña, pero alineada con la nueva identidad. No mañana, hoy. No perfecta, real. Porque cada acción es un voto. Y cada voto construye identidad. No necesitas cambiar tu vida entera. Necesitas cambiar la evidencia que acumulas hoy. Si hoy actúas de forma distinta, aunque sea en una escala mínima, estás enviando una señal nueva al sistema. Estás diciendo, esto también soy. Y si repites esa señal, se convierte en patrón, luego en hábito y finalmente en identidad. Ese es el proceso. No es inmediato, no es espectacular, pero es irreversible si se sostiene, porque deja de depender de motivación y empieza a apoyarse en coherencia. Y aquí es donde todo encaja. El autosabotaje no desaparece porque lo elimines. Desaparece porque deja de tener sentido dentro de la nueva identidad que estás construyendo. La grieta sigue ahí, pero ya no define la pieza, la transforma. Eso es kintsugi, y si lo aplicas correctamente, no vuelves a ser quien eras. Te conviertes en alguien que utilizó sus propias fracturas como material de construcción.